días, gracias por asistir a la charla de neurocirugía pediátrica. La idea de hoy es hablar sobre astrocitomas o ependimarios de células gigantes, sus siglas en inglés SEGA, una perspectiva para el neurocirujano. Entonces, para ejemplificar la charla, vamos a empezar con este caso clínico. Se trata de un niño de 28 meses, un antecedente de una cardiopatía congénita tipo CIB corregido en abril de este año, un antecedente de la madre con complejo de esclerosis tuberosa, y el niño ingresa por un cuadro de 3 días de irritabilidad, vómito, cefalea, y la madre dice que lo nota un poco más somnoliento. El examen físico, un paciente que era alertable, isocórico, con sutil dificultad para la supraversión de la mirada, sin ningún otro déficit. Por esta historia clínica, por los antecedentes, se le solicita una tomografía. Aquí vemos el corte axial de este TAC. Es importante la dilatación ventricular con la cual cursa este paciente, asociado a edema trasependimario. Si vemos un corte un poco más superior, evidenciamos una lesión que está a nivel subependimario, con presencia de calcio en su interior y obstruyendo de una forma importante el foramen de Monro del lado izquierdo, ¿sí? Incluso con un ventrículo lateral izquierdo atrapado. Entonces, vuelvo y dejo correr la imagen, una tomografía simple, evidenciando dilatación ventricular, edema trasependimario, una lesión muy cercana al foramen de Monro, con presencia de calcificaciones, generando pues un cuadro de hidrocefalia. Aquí podemos observar los cortes coronales. Observen aquí la obstrucción a nivel de foramen de Monro casi completa del lado izquierdo y parcial del lado derecho. Entonces, bueno, con este cuadro clínico, un niño con unos antecedentes importantes, una clínica sugestiva de hipertensión intracraneana, una imagen compatible con hidrocefalia y una lesión ubicada a nivel subendimario, generando obstrucción al líquido raquídeo. ¿Cuáles serían las conductas a seguir? ¿Será que este paciente, bueno, en este contexto necesita una resonancia para tomar una decisión? ¿O será que con la historia clínica suficiente, esta imagen es suficiente para tomar alguna decisión de tratamiento? Y si vamos a decidir tratarlo, ¿qué es lo que le vamos a ofrecer? ¿Será un manejo quirúrgico? ¿Será un manejo médico? ¿Son ambas cosas? Entonces, la idea de la charla es poder resolver los interrogantes con respecto a este tema. Entonces tenemos que el astrocitoma subependimario de células gigantes corresponde a un tumor de linaje astrocítico. Según la clasificación de la WHO, es un grado 1 y es un tumor de un comportamiento benigno, dado su crecimiento muy lento. Puede tener en su interior presencia de calcificaciones y formaciones quísticas, y la localización más usual es a nivel del sistema ventricular, en las paredes del sistema ventricular a nivel subependimario, y en la mayoría de los casos muy cerca a nivel del foramen de Monro. Por lo general, uno puede evidenciar lesiones en esta misma ubicación menores de 5 milímetros, a eso se le denominan nódulos subependimarios, pero cuando esas lesiones son mayores a 5 milímetros, ya corresponden a astrocitomas subependimarios de células gigantes. En la literatura y controversia, algunos lo definen como mayor a 5 milímetros, otros mayor a 1 centímetro, pero digamos que la mayoría de la literatura concuerdan que una lesión por encima de 5 milímetros ya hay que sospechar que es un astrocitoma subependimario de células gigantes. La mayoría de estos casos, de estas lesiones tumorales, están asociadas al complejo de esclerosis tuberosa. Y el complejo de esclerosis tuberosa es un síndrome autosómico dominante en el cual se presenta una alteración en la migración, diferenciación y proliferación de las células, lo cual hace a los pacientes más susceptibles de desarrollar tumores benignos de tipos amartomas. La incidencia de esta enfermedad es alrededor de 1 en 100.000 a 1 en 10.000 nacimientos, y esa presencia de lesiones tumorales se encuentran a nivel del cerebro, del riñón, de la piel, del ojo, del corazón, de los pulmones. Lo que se sabe es que el 85% de los casos de esclerosis tuberosa tienen dos presencias de mutaciones en dos genes, en el TSC1,
que codifica para la proteína amartina, y el TSC2, que codifica para la proteína tuberina. Estas dos proteínas son indispensables en regular la vía de señalización tipo mTOR. Y esa señalización o esa vía de señalización mTOR está o tiene un papel fundamental en lo que es el crecimiento y desarrollo de las células. Por lo tanto, cuando estos dos genes están alterados, pues simplemente esta vía de señalización trabaja de forma descontrolada, generando las lesiones tumorales. El 20% de los pacientes con esclerosis tuberosa me van a desarrollar SEGA, pero ya sabemos que la mayoría de los SEGAs están asociados con esta entidad. Hay algunos SEGAs que no están asociados al complejo de esclerosis tuberosa y se plantea que en algunos casos la histología es algo diferente, pero digamos que estos casos de SEGA que no están asociados a esclerosis tuberosa son un poco más raros. Entonces, centrándonos en el SEGA como tal y en su epidemiología, vemos que corresponde entre el 1 al 2% de todos los tumores cerebrales en niños, y la incidencia se observa con mayor frecuencia pues, a nivel de las primeras 2 décadas de la vida. Vemos que tiene un primer pico en el primer año de edad y un segundo pico que está entre los 5 y los 14 años. Hay algunos casos en pacientes mayores, en la tercera, cuarta, quinta década de la vida, pero eso no es lo usual. Lo usual es que es una enfermedad que se diagnostica en las primeras 2 décadas de la vida. Es más frecuente en hombres que en mujeres, una relación de 3 a 1, y es más frecuente en blancos. Es importante la asociación que tiene esta lesión tumoral con la epilepsia. Casi el 80-90% de los pacientes con SEGA van a cursar con convulsiones, y es lo que trae consigo mayor morbilidad a esta población. Casi hasta el 60% de estos pacientes van a cursar con epilepsia multifocal refractaria, es decir, a todos los manejos sin ninguna respuesta adecuada. En el momento del diagnóstico, el tamaño tumoral en la mayoría de los casos es menor de 4 centímetros. La mayoría de las lesiones van a ser únicas, pero hay algunos casos, hasta un 20%, donde las lesiones pueden ser bilaterales. Y el SEGA da cuenta alrededor del 25% de la mortalidad de pacientes con el complejo de esclerosis tuberosa. Según la última clasificación de la WHO del 2016, este tumor hace parte del grupo de gliomas, tumores glioneurales y tumores neurales, y hace parte del subgrupo de gliomas astrocíticos bien circunscritos. Aquí vamos a tener a nuestro astrocitoma de células gigantes subependimario. Bueno, ¿cómo se desarrolla esta lesión tumoral? Esto es lo que se sabe hasta el momento. Como les comentaba, la mayoría de estas lesiones tumorales van a tener presencia de mutación en el gen TSC1 y TSC2, que codifica para 2 tipos de proteínas. Esas 2 tipos de proteínas son fundamentales en el control de la vía de señalización celular mTOR. Esta vía de señalización mTOR, en últimas, está implícita en la síntesis de proteínas para el crecimiento celular y la proliferación de la célula. Si esto funciona de forma descontrolada al cursar con una mutación a este nivel, pues simplemente se van a desarrollar las lesiones tumorales, es decir, SEGA. También se ha asociado esta síntesis de proteínas controlada por la vía de mTOR con alteración en el metabolismo, en la captación de la glucosa. Eso genera una disfunción neural, y eso también explica el síndrome convulsivo, a veces tan refractario, que cursan estos pacientes. Desde un punto de vista de la histopatología, podemos evidenciar aquí un corte anatómico de un paciente que cursaba con un SEGA, con algo de generación quística en su interior, pero podemos evidenciar que en este corte de hematoxilinosina, la mayoría de estos tumores tienen una arquitectura fascicular, algunos con aglomerado de células muy grandes, con núcleos muy hipercromáticos. Aquí en este preparado de azul escarlata podemos evidenciar un patrón astroblástico de tipo papilar. También podemos ver aglomerados de células vaculadas, como lo ven acá, con un aspecto cordoide, y podemos evidenciar células grandes también en estromas densamente o altamente calcificados. La clínica de ellos, la mayoría de estos pacientes pueden cursar asintomáticos por años, casi la mitad de ellos cursan asintomáticos por años,
Y cuando presentan síntomas es cuando el tumor ha logrado un tamaño tal que me obstruye el flujo al líquido cefalorraquídeo. Entonces, por lo general los pacientes cuando el tumor ha alcanzado un tamaño significativo debutan con cefalea, con náuseas, con vómito, con cambios del comportamiento, alteraciones visuales, es decir, con un cuadro de una hidrocefalia obstructiva. A veces el tumor puede sangrar, generar efecto de masa y darme un cuadro similar. Por lo general estos síntomas inician entre los 8 y 19 años de vida. Es muy raro que un SEGA se exprese clínicamente después de la segunda década. Puede suceder, pero no es lo usual. Como les digo, hasta un 80-90% de estos pacientes también van a cursar con convulsiones y la mayoría de ellos van a debutar antes de los 3 años de edad. La mayoría son convulsiones de tipo focal, pero puede dar cualquier espectro de convulsión. También se ha asociado con retardo cognitivo, con cambios de la conducta. Los pacientes pueden debutar con déficit neurológico focal, especialmente cuando el tumor invade el parénquima cerebral adyacente, y también con déficit visual, específicamente alteraciones en la agudeza, ceguera o diplopía. Las imágenes son fundamentales para llevar a cabo un diagnóstico adecuado. En las imágenes de tomografía, por lo general, estas lesiones tienen una apariencia isointensa con el parénquima cerebral y van a estar localizadas, como les digo, a nivel subependimario de las paredes laterales del ventrículo. Cuando se les coloca contraste, estas lesiones van a tener un realce importante y en algunos casos van a tener presencia de calcificaciones en su interior o degeneración quística. La resonancia es el estudio de elección, ya que nos permite analizar con mayor detalle el parénquima. A veces podemos evidenciar estas pequeñas lesiones en el complejo de esclerosis tuberosa, lesiones menores a 5 milímetros. A esto es lo que se le denomina nódulos subependimarios. Y se cree que algunos tumores tipo SEGA van a desarrollarse a partir de estos nódulos. Cuando en el seguimiento de imágenes vemos que algunos de estos nódulos presentan un crecimiento desproporcionado, hay que colocarle cuidado porque se me puede convertir en un SEGA. Estas lesiones en la resonancia se comportan isointensas, en las imágenes del T1 hiperintensas en T2, pero cuando se le administra el medio de contraste van a tener una captación importante del mismo. También es usual, como les digo, evidenciar presencia de calcificaciones en su interior. Algunos casos van a debutar con hidrocefalia, que es lo que vemos aquí, es esta lesión tumoral, obstruyendo ambos forámenes de Monro y se evidencia una dilatación ventricular importante. Algunos otros casos van a debutar con hemorragia intratumoral. Aquí lo vemos en este corte axial de tomografía, una lesión a nivel del ventrículo lateral derecho, obstruyendo foramen de Monro, casi bilateral, con presencia de sangrado en su interior. Eso lo confirmamos en estas secuencias T1 y T2 de la resonancia. Y aquí vemos la secuencia con contraste donde hay un realce periférico con un hematoma en su interior. Hay algunos casos de cegas con localizaciones ventriculares atípicas, o sea, lo usual es ver que esta lesión está a nivel subependimario muy cerca al foramen de Monro, pero podemos tener lesiones distantes a esta localización, por ejemplo, a nivel de los cuernos temporales, como en este caso este cega que no es lo usual, este paciente tiene varias lesiones, no es lo usual, pero se puede presentar en cualquier otra región del sistema ventricular. Miren aquí otro SEGA de localización atípica. En este caso, este SEGA está invadiendo lo que es el parénquima cerebral adyacente a nivel de los ganglios basales izquierdos. Bueno, ¿cómo vamos a tratar este tipo de lesiones? Y es lo que ha cambiado en los últimos años. Entonces nosotros tenemos dos enfoques muy importantes cuando nos vamos a enfrentar a un SEGA. Y es básicamente tratamiento quirúrgico o tratamiento médico. El tratamiento quirúrgico implica es la resección del tumor y colocar derivaciones cuando estamos en el contexto de una hidrocefalia obstructiva. Y el tratamiento médico consiste en proporcionarle al paciente inhibidores del mTOR. De los más representativos está el de everolimus, sirolimus y tensirolimus. Históricamente,
históricamente estoy hablando antes del 2010 o el 2012 aproximadamente, todos estos tumores eran llevados a intervención quirúrgica, ya que si uno aseguraba una resección completa de esta lesión tumoral, casi que el paciente podía quedar curado de esta enfermedad. Pero les estoy diciendo que eso es antes del 2010-2012. Y la historia se dividió en el manejo de esta enfermedad, básicamente cuando se publica en el 2010 este artículo. Este estudio fue llevado a cabo por Krueger, fue publicado en el New England en el 2010, y esto es un ensayo clínico fase 2, etiqueta abierta, en el cual él cogió pacientes mayores de 3 años con SEGA, en el cual se evidenció un crecimiento progresivo de la lesión tumoral en el tiempo, y a estos pacientes, que fueron 28 en total, se les suministró everolimus, tratando de llegar a una concentración del medicamento entre 5 y 15 nanogramos por ml. Y lo que él trató de evidenciar era si estos pacientes tenían un cambio en el volumen tumoral a 6 meses de haberle suministrado el tratamiento. Y miren los hallazgos tan importantes que se publicaron en este estudio. Aquí evidenciamos el porcentaje de reducción del volumen tumoral. Y él encontró que en el 32% de los pacientes se encontró una disminución del volumen del tamaño del tumor en más del 50%. ¿Sí? O sea, obtuvo más del 50% de reducción tumoral en este porcentaje. Y en el 75% de los pacientes se obtuvo una reducción de más del 30% del tamaño tumoral. Y no solamente eso, el 62% presentó una mejoría en cuanto a la frecuencia de las convulsiones. O sea que una vez se publica este estudio, se comprueba la efectividad del everolimus para el manejo del SEGA, y la FDA aprueba el everolimus para esta patología en el 2010. Como les digo, esto es un estudio que se llevó a cabo en 6 meses, pero apenas aquí les muestro algunos casos de este estudio. Miren, un paciente que con un SEGA localizado a nivel ventricular del lado derecho. Al final del estudio, a los 6 meses, se comprobó una disminución significativa de esa lesión. Aquí, esto es otro caso de ese mismo estudio, lesiones múltiples a nivel biventricular, con hidrocefalia incluso, y al final del estudio una disminución significativa de estas lesiones tumorales y mejoría de la hidrocefalia sin ningún tipo de intervención quirúrgica. Pero ellos se dieron cuenta al final de este estudio que al suspender el tratamiento volvía a crecer el tumor. Entonces trataron de evidenciar, ¿será que a estos pacientes, si les damos terapias más prolongadas, van a cursar con la misma efectividad o van a cursar con mayores efectos adversos? Entonces se publica otro estudio. Este fue publicado en Neurology en el 2013, un ensayo clínico prospectivo ya fase 2, también con pacientes mayores de 3 años con SEGA, y a todos se les dio everolimus ya por 36 meses. Lo que trataban de determinar era si en verdad este cambio en el volumen del tamaño tumoral, esas reducciones, se sostenían en el tiempo. Este estudio incluyó 25 pacientes, y ellos encontraron que en promedio, en casi el 79% de los casos se logró una reducción del 30% del tamaño tumoral, y en la mitad de los pacientes más del 50% del tamaño tumoral. Entonces se comprueba de que si uno da un poco más prolongado este tratamiento, ese efecto se sostiene. Los efectos adversos que se describen con mayor frecuencia en este estudio fueron infecciones del tracto respiratorio, estomatitis, sinusitis y otitis. Son algunos casos de este mismo estudio. Esto es un paciente con SEGA múltiples bilaterales. Esto es 3 meses después de haber iniciado el tratamiento, y esto es 24 meses de haber suministrado el everolimus. Vemos una reducción significativa de las lesiones, inclusive disminución del tamaño ventricular, porque cursa con hidrocefalia en este momento. Esto es otro paciente que había sido operado y le había quedado un residuo tumoral. Se le suministró la medicación y vemos que a los 3 meses ya hay una reducción importante, y a los 24 meses casi que es indetectable. Aquí hay otro paciente con una lesión un poco más grande a nivel ventricular del lado derecho, con algo de dilatación ventricular. Aquí vemos a los 6 meses de iniciado el manejo con everolimus cómo se logra una reducción del tamaño del tumor, disminución del tamaño ventricular, y a los 48 meses esto se sostiene.
Esto es otro caso igual, un SEGA a nivel ventricular derecho, 6 meses, una reducción importante de la lesión, 48 meses casi indetectable. Bueno, no contestos con esto, se publica otro estudio, que es uno, para determinar cómo les va con un poco más de tiempo suministrando esta medicación. Ya este estudio es un ensayo clínico fase 3 internacional, prospectivo, le sigo controlado con placebo, y incluyeron pacientes de recién nacidos hasta 65 años, en promedio 9 años. En total, 117 pacientes, 78 con everolimus, 39 con placebo, y el seguimiento ya fue a 5 años. Y ellos encontraron que en el 57% de los pacientes tratados con everolimus lograron una reducción del tumor en casi el 50% o más. Los pacientes que se les dio placebo, 0% en reducción del tamaño tumoral. Los eventos adversos más frecuentes de nuevo fueron estomatitis y ulceración vocal. Entonces, se comprueba de que definitivamente el everolimus, dado de forma crónica, me ayuda a reducir ese tamaño tumoral y a sostener o a evitar el recrecimiento de esta lesión. Entonces, por lo tanto, el everolimus tiene unos papeles muy importantes, reduce lo que es el tamaño del volumen tumoral, inclusive esto se ha asociado en los últimos 8 años con menores tasas de intervenciones quirúrgicas para este tipo de tumor. Casi que el everolimus se ha convertido como en el manejo de primera línea del SEGA. Antes lo era la intervención quirúrgica, ahorita casi que el everolimus es como el tratamiento de elección. Y no solo eso, se asocia con menores tasas de otras manifestaciones clínicas del complejo esclerosis tuberosa. Por lo general, los pacientes mejoran de sus episodios convulsivos, hay menores tasas de rhabdomiomas cardíacos, angiolipomas y lesiones cutáneas. Entonces, por lo tanto, las indicaciones por no darle everolimus a estos pacientes son pacientes de alto riesgo quirúrgico, SEGAs que sean localizados de forma bilateral, porque el riesgo quirúrgico en SEGAs localizados de forma bilateral es muy alto. Cuando no sea posible una resección quirúrgica completa, cuando existen residuos tumorales después de una intervención quirúrgica o tumores que recurren después de la intervención. También está indicado en tumores pequeños con un crecimiento en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Se puede dar a cualquier edad y cuando uno planea llevar a resección quirúrgica un tumor demasiado grande, también podemos dar everolimus para lograr alguna reducción y luego operarlo. Inclusive hay artículos publicados en tumores muy grandes como asociado a una dilatación ventricular importante, tumores que no han sido llevados a tratamiento quirúrgico de entrada, sino que se les da everolimus y se logra comprobar una reducción importante en el tamaño tumoral. Miren, esto es pretratamiento y esto es 20 días después de haber iniciado el everolimus, una reducción importante, aquí lo confirmamos en la resonancia, tumor de un tamaño considerable y a los 20 días una reducción importante del tamaño del volumen tumoral. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, especialmente en pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso, no administrar en el momento del tratamiento vacunas con agentes vivos atenuados, algunos pacientes con hipersensibilidad está contraindicado, que tengan algún tipo de hepatitis B o C, en embarazadas en lactancias también está contraindicado. Los efectos adversos con este medicamento, básicamente mucositis oral, es lo más frecuente, pero también puede alterar el colesterol, la glucosa, puede cursar los pacientes con tromboneutropenia. La neumonitis no infecciosa se ha descrito casi hasta en el 20% de los casos, hipertermia, fatiga, mayor riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas. Y lo interesante es que estos eventos adversos revierten una vez suspendido el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Entonces, como les decía, el enfoque quirúrgico básicamente está enfocado en dos cosas. Uno, resección tumoral o colocar derivaciones en los casos de que el paciente tenga una hidrocefalia aguda. Cuando la resección se lleva a cabo en tumores pequeños, casi que la intervención quirúrgica es curativa, pero en tumores muy grandes se han descrito
tasas de resecciones total tan solo del 66%, con 34% de recurrencia de la lesión. Entonces, las indicaciones en la actualidad de llevar a un paciente a alguna intervención quirúrgica para SEGA se reduce casi que a pacientes con hidrocefalia aguda y signos de hipertensión intracraniana. Algunas otras indicaciones que las podemos tener a consideración y específicamente a SEGAs mayores de 5 milímetros que están muy cerca al foramen de Monro y que presentan un crecimiento progresivo en 2 resonancias consecutivas, o pacientes asintomáticos en el cual evidenciemos en el control imagenológico un crecimiento progresivo del sistema ventricular, o cuando hemos iniciado tratamiento con everolimus y hemos evidenciado alguna falla o algún tumor residual que me condicione obstrucción del líquido raquídeo. Básicamente estas son como las indicaciones para uno poder llevar en la actualidad a un paciente a una intervención quirúrgica. El riesgo de la cirugía, y esto es porque el riesgo de la intervención quirúrgica es importante. La cirugía como tal trae una morbilidad consigo y se han descrito complicaciones en algunas series que van del 30, 20, o algunas series inclusive 30 o 40%. Ese riesgo se hace más importante cuando estamos operando pacientes menores de 3 años, cuando los tumores son o están localizados de forma bilateral. Ese riesgo quirúrgico casi que va al 67%, y también se ha evidenciado que el riesgo de la cirugía está muy ligado al tamaño tumoral. De hecho, hay estudios que han evidenciado que cuando la lesión mide aproximadamente 2 centímetros, el riesgo quirúrgico la verdad es bajo, pero cuando el tumor mide más de 3 centímetros, ya eso trae consigo un riesgo quirúrgico del 67%, y cuando mide más de 4 centímetros, un riesgo quirúrgico del 73%. Las complicaciones que se han descrito son resecciones incompletas con la recibida posterior, sangrados en el lecho intraquirúrgico que impliquen las colocaciones de derivaciones. Pacientes pueden debutar con hemiparesia, deterioro cognitivo, especialmente alteraciones de la memoria, infecciones y diabetes insípida. Se han descrito diversos abordajes quirúrgicos para poder resecar este tipo de lesión, pero los más representativos son estos que les muestro acá. Uno de ellos son los abordajes transcorticales, transventriculares. En este caso tenemos un paciente con un SEGA a nivel ventricular del lado derecho, obstruyendo el foramen de Monro y atrapando el ventrículo. Aquí podemos ver un abordaje transcortical frontal, en el cual ya estamos dentro de la cavidad ventricular, evidenciamos la lesión acá ocluyendo el foramen de Monro. Una vez resecada, esta es nuestra visión, un foramen de Monro despejado que permite el paso libre del líquido cefalorraquídeo. Otros abordajes son abordajes transcallosos interhemisféricos, son abordajes que implican, obviamente, entrar por la cisura interhemisférica, identificar las arterias pericallosas y debajo de ellas el cuerpo calloso. Posterior a eso, siempre es necesario hacer una pequeña callosotomía. No es necesario hacer incisiones muy grandes para no desconectar y tener déficits asociados. Y una vez realizamos callosotomías, podemos tener una visualización muy adecuada de lo que es la cavidad ventricular, ¿sí? Foramen de Monro, plexos coroides, y por lo general las lesiones ubicadas en cualquier zona de esta región, permitiéndonos la resección. También se han descrito los abordajes endoscópicos. Hay bibliografía que apoya este abordaje quirúrgico específicamente en tumores menores de 2 centímetros, y se han descrito en la serie de casos como una técnica segura y efectiva. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Este es un paciente con SEGA, con lesiones bilaterales, algo de dilatación ventricular. Se lleva endoscopia. Aquí podemos ver el foramen de Monro del lado derecho, este es el plexo coroide, y a estas prominencias que vemos aquí corresponden a estas lesiones que están acá. Este es el foramen de Monro del lado izquierdo. Aquí es mucho más evidente la lesión tumoral que corresponden a estas dos lesiones. Entonces, también se ha descrito la endoscopia como un tratamiento efectivo, especialmente en lesiones pequeñas. También se ha descrito la terapia térmica láser intersticial. Para llevar a cabo este tratamiento, pues debemos contar con un resonador intraquirúrgico. Esto se hace a través de la termografía por resonancia.
La ventaja de este tratamiento es que implica simplemente incisiones muy pequeñas, el ingreso de un catéter por esa pequeña incisión hasta el nivel del tumor, y a través de este catéter se suministra calor, como lo vemos acá, se suministra algo de calor y luego vamos a tener una necrosis del tumor como tal. Esto es un ejemplo. Este paciente se le ingresa el catéter, se llega hasta acá. Estos 4 meses posoperatorio, estos 16 meses posoperatorio. En la serie de casos, que aquí les dejo algunos artículos, han reportado buenos resultados del control de este tumor a través de terapia térmica láser intersticial. Por lo general, es indicado en lesiones tumorales que sean menores de 2 centímetros, que no tengan tanta calcificación. Y algo que hay que tener en cuenta es que después de esta terapia térmica los pacientes van a hacer un edema posoperatorio importante. Entonces, todos los pacientes deben ir con una aireación ventricular externa por el riesgo de hidrocefaloobstructiva. En algunos casos se ha descrito, bueno, si a estos pacientes se les quita estas lesiones tumorales, mejoran de la epilepsia. Bueno, históricamente estos pacientes han sido pobres candidatos a cirugía de epilepsia, pero cuando se logra identificar que el foco convulsivo es único o dominante y está especialmente localizado en alguna zona de una amartoma mayor o un tumor de estos, y esto no está en un área elocuente, se ha visto que resecar estas lesiones también disminuye la frecuencia de las convulsiones. Inclusive esos pacientes quedan con una ENGEL clase 1, 2 o 3. El seguimiento de estos pacientes, según el panel internacional de expertos, esto no es como una guía como tal, pero los expertos recomiendan que los pacientes con SEGA deben realizarse resonancia con contraste cada 1 a 3 años en menores de 25 años. A partir de la tercera década no se requiere de nuevas resonancias si el tamaño tumoral no ha variado. En menores de 20 años con SEGA mayores a 1 centímetro se recomienda seguirlos con resonancia cada año. Bueno, entonces ya con lo que hemos visto podemos darle algo de resolución a este caso. Recordar un niño de 28 meses que llegó con un cuadro típico de hipertensión intracraniana, con una imagen, con una lesión tumoral a nivel subependimario que me está ocluyendo de una forma importante el foramen de Monro del lado izquierdo y parcial el derecho. Este paciente, de entrada hay que hacerle un manejo de su hidrocefalia aguda. Recordar que las intervenciones quirúrgicas para SEGA están indicadas cuando el paciente debuta, sin duda, pues con un cuadro obstructivo. Entonces, este paciente, el plan de hecho lo vamos a hacer hoy porque este paciente es reciente en la institución. Le vamos a hacer una septostomía, una estenostomía endoscópica con toma de biopsia y posterior a esto arrancarle el everolimus. Como conclusiones, pues el SEGA es una patología que es poco frecuente, esto no es que lo veamos pues a diario, y actualmente existen 2 opciones terapéuticas para el SEGA. Entonces, como lo pudimos evidenciar, el manejo con los inhibidores mTOR, específicamente el everolimus, se está convirtiendo casi en la tendencia a ser la primera elección en el manejo con SEGA. La duración del tratamiento aún está en estudios y la eficacia en reducir la dosis a largo plazo para tratar de disminuir las reacciones adversas aún es controvertido. Se están llevando a cabo pues, en estudios a mayor largo plazo para determinar la efectividad, pero hemos visto que por lo menos a 5 años el tratamiento con el es muy efectivo. El neurocirujano siempre debe analizar la localización, el tamaño del tumor y la presencia de hidrocefalia y hipertensión intracraniana para considerar llevar a estos pacientes a algún tipo de intervención quirúrgica. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que actualmente es lo que se dispone de SEGA. Quedo atento a preguntas. Hola Oscar, buenos días. Sí, buenos días, Me profe. encantó la charla, muy buena la charla. Lograste el objetivo que era enseñarnos sobre todo lo que ha de SEGA. Básicamente es como el estado del arte del SEGA. Sí, Este profe. tema nosotros hace por ahí unos 4 o 5 años no lo revisábamos, no mentiras, por ahí casi 8 años no lo revisábamos. Y últimamente hemos tenido mucho SEGA, como pudiste ver, entonces me pareció como pertinente la revisada del tema, a ver en qué íbamos. La verdad es que los pacientes que hemos tenido aquí con SEGA eh, han sido 2 o 3 los que hemos tenido que operar realmente porque son muy grandes en cuanto a resección del tumor.
El resto se les ha hecho procedimiento endoscópico para redistribución del flujo de líquido entre los ventrículos. Generalmente, como dijiste bien, se hace, como generalmente ocluyen un solo monro, atrapan un solo ventrículo, uno con una septostomía resuelve el problema. Cuando son bilaterales, puede intentarse resecciones parciales para abrir para abrir uno de los dos Monroe, el que esté más fácil, más la septostomía también resuelve el problema, porque como ya se les pone siempre del everolimus y como bien dijiste, logran reducción entre el 50 y el 70% del tamaño del tumor, entonces se resuelve el problema en el tiempo. Entonces realmente, pues yo hasta el momento no he tenido que hacer derivación ventriculoperitoneal de ningún paciente, todo se ha hecho de manejo endoscópico y les ha ido muy bien cuando se logra simplemente redistribución del flujo de líquido entre los ventrículos. A los que hemos operado, han sido bastante grandes, nunca ha sido uno pequeño, todos han sido de más de 4 centímetros. Es complejo la resección completa, así como dijiste, pero el everolimus ha ayudado mucho precisamente en esos residuos tumorales y en esas recaídas. Entonces, en general, hacer unas resecciones mayores del 50, 60, más el everolimus, solucionan el problema. Como pues ahorita en la rotación tú ya te has dado cuenta pues que tenemos uno que operamos hace reciente, este que vamos a operar ahora, y el primero que habíamos operado lo operamos hace ya 6 años. Entonces, realmente no es muy frecuente el tener que operar el tumor como tal, pero sí es muy frecuente que estos pacientes haya que hacerles algo para la hidrocefalia. Entonces, como la moraleja de esto es, tal cual como dijiste, identificar bien el tamaño del tumor y los problemas de obstrucción que genere para resolverlos, porque el everolimus ayuda a hacer el resto a resolver el resto del problema del tumor, ¿no es cierto? Entonces, me pareció muy buena la charla que diste porque precisamente lograste ese mismo objetivo, transmitir eso. En general es lo que hemos hecho nosotros también y nos ha ido bastante bien. Muchas gracias, Oscar, muy buena la charla. Quedamos abiertos a preguntas. Gracias, profe. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, bien pueda. No, lo que yo encontré es que 2 o 3 casos que fueron diagnosticados como tumores hace mucho tiempo. No recuerdo el diagnóstico que se le hizo, tal vez astrocitoma, pero tengo los estudios radiológicos y son iguales a los del SEGA. A esos pacientes les di radioterapia después de hacer la biopsia y la lesión desapareció en tiempos progresivos, pero después de 4 o 6 años la lesión ya no siguió creciendo. No sé si me perdí la parte de la charla donde hablaban de la radioterapia. Yo imagino que no. Profe Cavi, le respondo ahí. Bueno, para estos pacientes con SEGA, inclusive pues no se pone en la charla porque prácticamente no se da ya, pero antes hay alguna serie de casos en que estos pacientes se les daba radioterapia por la localización del tumor cerca al hipotálamo, a estas estructuras de ganglios basales. Las consecuencias a largo plazo eran importantes. Entonces los pacientes en el tiempo quedan con muchas secuelas. Entonces luego se les empezó a dar gamma knife. Entonces se comprobó que estos pacientes, como tienen ciertas mutaciones, como les mostré allí, el riesgo de transformar esta lesión en una lesión benigna, una lesión maligna, es mucho mayor. Entonces, casi que la radioterapia en estos pacientes se ha abandonado. Sí se ha usado, pero se ha abandonado. Y ahorita el pilar del manejo es manejo farmacológico, como lo vimos, y el manejo quirúrgico en indicaciones muy precisas. Yo tengo una pregunta, Eduardo y Oscar. ¿El everolimus se consigue fácil en Colombia y para qué otro tumor sirve? Gracias. Nacho, sí, se consigue fácil porque la ventaja es que el everolimus es el que se utiliza para inmunosuprimir los pacientes trasplantados renales. Entonces, como hay tanto trasplantado renal, hay mucho everolimus, pues es fácil de conseguirlo.
Inclusive el hallazgo sobre el subependimoma y sobre la esclerosis tuberosa fue un hallazgo incidental del medicamento, porque inicialmente se fue como un neuromodulador, un inmunomodulador de los pacientes trasplantados. Y lo encontraron por accidente y pues ha sido un gran descubrimiento pues con respecto a esta enfermedad. Pero sí, se consigue fácil, porque como te digo, es de los pacientes trasplantados renales. Doctor Cade, yo le quería agregar otra cosa. Mire que de hace 5 años para acá, a los gliomas de bajo grado que incluyen el subependimoma no se les da radioterapia porque todos pueden hacer transformación maligna. Solo se les da quimioterapia. Entonces, la radioterapia en estos tumores ya, pues casi que está contraindicada, pues precisamente por esa capacidad de malignizarlos o de transformarlos más que todo, no malignizar, sino transformarlos. Por eso los gliomas de bajo grado, en general, todo el espectro del glioma de bajo grado no se le da, solo se le da quimio. Me parece muy interesante que ya se acepte el papel de tratamientos no o menos mínimamente invasivos para algunos tumores. Hace un tiempo, primera vez que oigo como sin crítica que a un astrocitoma de bajo grado no se le da radioterapia, sino quimioterapia. Pero antes la única opción era la cirugía y se decía que la radioterapia no hacía falta. Ahora, yo pienso que todos los tumores tienen la capacidad de transformarse. Con cualquier tratamiento se pueden transformar en malignos. Un cerebro que esté normal y sano con el tiempo se va a malignizar y van a aparecer tumores. Y entonces también muchas veces puede que dentro de algún tiempo digan que no, que la quimio los ayuda a transformarse en malignos, así como se dice con la radioterapia, que yo creo que la radioterapia ha sido muy calumniada en muchos aspectos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿O podemos dar por terminada la charla del día de hoy? No, bueno, ya como no hay más intervenciones, vuelvo a decir, me gusta mucho que aparezcan tratamientos diferentes a la cirugía para los tumores cerebrales. Me parece muy importante, es un avance muy grande. Y yo muchas veces hablaba de que el cáncer gástrico, del que vi muchísimas cirugías mientras fui estudiante y residente, ya ese tratamiento desapareció con el tratamiento, con los antibióticos. Son avances muy importantes. Aceptar que hay tratamientos con menos morbimortalidad que la cirugía. Y el neurocirujano tiene que tener mucho cuidado en no producir lesiones. Y ya doy por finalizada mi intervención. Bueno, muchísimas gracias por estar en el día de hoy, por participar. Espero les haya gustado la charla. Nos vemos en una próxima charla. Feliz día para todos. Muchas gracias, profe. La evaluación, no la veo. Nacho, la evaluación, mandala. Pues estuvo muy buena, yo creo que Ignacio ya fue, Sí, pero creo sí que iba, estuvo muy pero buena la charla. Y sobre todo que aparece un tratamiento nuevo con quimioterapia. bueno, feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego.